La iglesia que tenemos para mirar hoy es Tiatira. Este nombre está relacionado con la expresión dulce sabor del trabajo. Tiatira, dulce sabor del trabajo. Lo que se está pensando con este título, se cree, es de que hubo mucho sufrimiento allí. Bueno, vamos a ver algunos detalles importantes. Recuerde que es el método historicista que estamos mirando, por lo tanto, estamos viendo la etapa en la historia. Recuerde que todo esto se desarrolla entre la primera venida de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, y la segunda venida de Cristo, las 7 iglesias. Por lo tanto, tenemos que ubicar en qué periodo de la historia colocamos a esta iglesia, qué acontecimientos, a condiciones para la iglesia y acontecimientos históricos seculares. ¿En qué lugar de la historia allí la ubicamos? Ya vimos que encontramos la etapa entre el año 538 y el 1517, más de 900 años. Es de las 7 la más extensa etapa. Y veremos algunos acontecimientos que pasaron allí que afectaron a la iglesia y otros que son detalles de la historia para entender dónde, en qué momento nos encontrábamos cuando estaba ocurriendo, cuando estaba esta iglesia transcurriendo. Quiero recordarle que si usted en algún momento quiere fuera de nuestro seminario hacer alguna pregunta, hacerme alguna pregunta personal, usted puede hacerlo, porque yo vivo en esto, compartiendo Biblia e intercambiando, ¿cómo se llama?, ideas acerca de la Biblia todo el tiempo. Que mi teléfono aquí en Estados Unidos es 646-321-7511. 646-321-7511. Tengo mucha gente siempre, por décadas, que por teléfono nos llamamos y estamos estudiando todo el tiempo. Ok, en este tiempo ubicamos en este periodo de esta iglesia lo que se llama el periodo de la Edad Media. La Edad Media. Si usted estudia la historia, usted sabrá que la Edad Media fue un periodo muy importante en el mundo y en Europa, la Edad Media. Bien, el último emperador de Roma, de Occidente, recuerde, el Imperio Romano tenía 2 sedes, tenía 2 capitales, porque el emperador romano Constantino I el Grande, él dividió el imperio en 2 sedes, tenía 2 cabezas, porque él tenía 2 hijos, y para colocarlo a los 2 hijos, porque ellos querían los 2, pues, ser emperadores, los 2, para colocarlo. Y entonces una capital era en Roma, lo que tenemos Roma, allí, la sede del Imperio Romano de Oriente, porque ya cuando tuvo 2 cabezas el imperio, se le llamó a uno Imperio Romano de Occidente y al otro Imperio Romano de Oriente. Así que entonces el Imperio Romano de Occidente, nosotros somos Occidente, Europa es Occidente, América es Occidente. Allí en Roma se puso la sede del Imperio Romano de Occidente. Entonces el Imperio Romano abarcaba el Oriente también. Por lo tanto, Constantino colocó una sede, una cabeza del Imperio Romano en Oriente, en una ciudad antigua, en la antigua Bizancio, la capital del Imperio Bizantino. Y él le cambió el nombre y le puso Ciudad Constantino, o en latín Constantinopolis o Constantinópolis. Y castellanizado, entonces se pronunció, se convirtió en Constantinopla. Constantinopla.
Esa ciudad hoy está allí. Hoy le cambiaron el nombre y se llama Estambul. Así que ya usted nota, Constantinopla. Ok, entonces la Edad Media se ha ubicado entre la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Odoacro destronó al emperador Rómulo Augustulo en el año 476 de nuestra era. El Imperio Romano de Oriente en Constantinopla duró mucho más tiempo y allí también fue destronado por fuerzas externas que lo atacaron. Fue destronado el emperador que había allí en el año 1543. 1543. 476, 1543. Ahí sí se ubica que ese es el tiempo de la Edad Media. Otros ubican la Edad Media entre el destronamiento del emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y el descubrimiento o la conquista de América por Cristóbal Colón. Esos son los acontecimientos que ubican. Pero hay otro grupo, un tercero, que cree que la Edad Media se ubica entre el destronamiento del emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y el surgimiento de la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517. Así que de todos modos, allí quedó enclaustrada la Edad Media en el período de esta iglesia de Tiatira. Mis queridos amigos y hermanos, en este período se cumplió varias profecías, y una de ellas es que fue en este tiempo en que el Imperio Romano, cuando quedó descabezado, porque fue destronado el emperador, entonces las naciones que habían sido arropadas, ocupadas, sometidas por el Imperio Romano, ellas entonces reclamaron de nuevo su identidad, y surgieron 10 naciones. Y eso es lo que estaba profetizado en Daniel capítulo 7, cuando dice allí que la cuarta bestia, Daniel 7:7, tenía 10 cuernos, que dice que es que el imperio, el cuarto imperio, el último, el imperio romano, recuerde que nosotros estamos todavía en el imperio romano, es el último de los cuatro, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El imperio romano es el último de los reinos de la tierra. Durará hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ve? En la Edad Media, en el tiempo de Tiatira, es que el Papa de Roma miró que habían quitado el emperador, que estaba encargado de lo político y militar. Él era un hombre ambicioso y visionario, quería poder, y él aprovechó y se apoderó también de ese poder. Y desde ese tiempo hasta hoy y hasta el fin del tiempo, eh, eh, el líder de la Iglesia Católica Romana será el líder de la religión católica y también de los poderes terrenales. Allí es donde se organizan todos los acuerdos que se hacen en las naciones. Tiene que recordar eso. ¿Ve? Así que entonces en la Edad Media, en el tiempo de Tiatira, allí se cumple la profecía de la división del Imperio Romano en 10. Se cumple la profecía de la bestia, la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos. Se dividen las naciones. Eso es un dato muy importante. A la Edad Media se le llamó también la Edad Oscura en el tiempo de la iglesia de Tiatira. ¿Ve? ¿Por qué se le llamó la Edad Oscura, la Edad Media? Porque cuando el papado tomó el control, la iglesia tomó el control, la iglesia entonces ejerció, requirió, exigió
que todo pensamiento que hubiera en la humanidad, en todo su territorio, fuera todo dictaminado por la iglesia. Y no podía pues haber iniciativa de ninguna clase. Así que la Europa cayó en la etapa más atrasada que se conoce, en retroceso, en atraso y miseria en la ciencia y en todo, porque no se podía opinar sobre ciencia. La iglesia entendía que ella era que le tocaba opinar sobre la ciencia. Y no se ha probado que la gente que dirige iglesias sea científico. Por lo tanto, esto no se avanzó en la ciencia, ni en la medicina, ni en nada, sino que fue un atraso, y un atraso también en la prosperidad material, porque la iglesia católica se llenó, como estudiamos en la etapa de la iglesia pasada, de los estoicos griegos, que ellos creían que la materia era mala. Ellos eran enemigos de la familia. Ellos creían que una persona era mucho más santificada y consagrada a Dios soltera que casada. Por lo tanto, las personas más brillantes no deberían casarse. Creían que la relación sexual era pecaminosa, que el que se casaba tenía una jerarquía muy marginal, muy inferior al que no se casaba. Por lo tanto, entendían que los jóvenes más brillantes deberían ser consagrados a Dios, no casándose. Así que se estableció el celibato, como un nivel espiritual que era el máximo, el tope de todo la preparación y la consagración a Dios. Y lo mismo ocurrió con las monjas. Así que con las jóvenes se llenó Europa de monasterios. Y entonces allí las jóvenes que eran más promisorias, que eran más saludables y de todo, se debían consagrar a Dios, no debían casarse. Así que entonces, cuando no se desarrolló la familia, porque la gente que se casaba, pues era considerada marginal, secundaria, se consideraba mucho más santidad al célibe, al soltero, al que no se casaba. Entonces eso marginó a la familia, pero la familia tampoco tuvieron quien las dirigiera, porque la iglesia simplemente se dispuso a que quien la dirigiera, sus líderes, no podían ser casados sino solteros. Así que entonces a la familia no tenía quien pudiera dirigirla, porque quien la dirigía tenía que ser soltero, y un soltero no tenía muchos consejos que darle a un marido cómo manejar su familia, y a una mujer casada tampoco cómo ella dirigir su familia, y menos cómo orientar el hogar en la crianza de los hijos. Toda esa situación ocurrió allí, y luego se estableció de que solamente el clero era quien debía pensar en todo. Así que debía pensar en la ciencia, debía pensar en la medicina, y debía pensar en todo. Y ellos menospreciaban todo lo que era material. Por lo tanto, menospreciaban el cuerpo mismo. No se interesaron entonces en indagar sobre la medicina. Ni entonces, ¿qué ocurrió, por ejemplo, con Galileo Galilei? Que él fue un científico italiano, y él se puso a indagar, desarrolló un artefacto con cristales para poder mirar los astros, y entonces comenzó a entender que lo que la iglesia creía del sistema geocentrista o geocéntrico, de que el universo giraba en torno a la Tierra. Creían eso porque ya lo traían desde el tiempo de Claudio Ptolomeo, un geógrafo y matemático que vivió, que nació en el 100 antes de Cristo, en el 100 de nuestra era, y murió en el 170. Y él creía lo que ya habían arrastrado desde los griegos, de que el universo giraba en torno a la Tierra, e incluso el Sol.
Y entonces un sacerdote polaco llamado Nicolás Copérnico, él era científico, desarrolló artefactos, instrumentos, como mirar los astros, y encontró que la teoría antigua que se traía ya desde el tiempo de los griegos, desde Aristóteles y otros, ellos creían que todo giraba en torno a la Tierra y en los astros. Él descubrió, Nicolás Copérnico, que eso no era verdad, pero quisieron atrapar a Copérnico, la Inquisición, que era la institución perseguidora de la Iglesia, porque decían, la Iglesia es la que debe dictaminar cómo el universo funciona. No debe decirlo otra persona. Ella es la que debe decir todo lo que se piensa. Nadie debe pensar por allí al lado. Y entonces Galileo leyó los trabajos de Copérnico, y entonces se puso a hacer investigaciones y encontró y confirmó de que sí, de cierto, era equivocado la teoría y la creencia que se había tenido por más de 1000 años, de que los astros y el universo giraban en torno a la Tierra. Encontraron que era en torno al Sol, llamaron el sistema heliocéntrico. Y entonces la Inquisición le dijo a Galileo, eh, tienes problemas porque te ha puesto a opinar y a dar ideas, y esto le toca solamente a los dirigentes de la iglesia. Así que tiene que retractarte o muere. Y la iglesia así, pues, todo este periodo operó con las crueldades peores que había. Muy importante esto, sobre todo la hoguera, quemando a las personas, y amenazaron a Galileo de quemarlo. Y él, por miedo, se retractó, ah, y murió de muerte natural, pero en prisión, porque entendieron que no debían dejarlo libre para que no difundiera esas creencias, porque la iglesia se propuso que nadie debía opinar sobre ciencia ni sobre nada. Y el que opinaba sobre medicina también lo mataban. Así que se llamó por eso la edad oscura de la pobreza, porque ellos menospreciaban la prosperidad material también. Esta edad se caracterizó por la hegemonía y el dominio absoluto de la religión sobre la conciencia de la gente, imponiendo la iglesia su dominio férreo mediante persecución y el exterminio de todo lo que no pensaban conforme a los dictados de la iglesia, recurriendo a métodos más atroces de crueldad y castigo a través de la Inquisición o Santo Oficio, así se llamaba, quemando a lo que ellos llamaban herejes en la hoguera. Fue una etapa de persecución, de barbarie, con las crueldades, y también de atraso sin precedente, porque el clero no estaba interesado en tratar asuntos que tenían que ver con el desarrollo humano. En el 6 de julio de 1415 fue quemado en la hoguera Juan Hus, en Constanza, Alemania. Y Jerónimo fue quemado en la hoguera en Constanza el 30 de mayo de 1416, un año después. Porque ellos estudiaron la Biblia y encontraron que la iglesia simplemente era atraso, barbarie y mentira y corrupción. Encontraron que la iglesia había establecido allí venta de indulgencia. Eran pergaminos que el que lo compraba ya tenía, le aseguraban la salvación, era un documento, era una visa al cielo, la ciudadanía celestial. Eso eran las indulgencias, se compraban, y la gente no tenía que cuidar su conducta. No importa lo que hicieran, borrachos, adúlteros, ladrones, no importa, porque la iglesia entró en una etapa de corrupción a tanto nivel que el dinero es todo lo que importaba. Entonces Juan Hus y Jerónimo se levantaron contra esa práctica de las indulgencias, de vender a documentos para la salvación. Y ellos protestaron, y por eso fueron quemados.
También protestaron por la autoridad que el líder de la iglesia, el Papa, ejercía sobre la gente, controlándolo todo y que nadie pudiera pensar si no era solo con permiso de la iglesia. Y ellos entendieron que Dios no mandaba eso. Ellos estudiaron la Biblia y eran eruditos. Ellos eran sacerdotes católicos, Hus y Jerónimo, pero descubrieron eso y le hicieron frente a la iglesia. Ahora, ¿de dónde alimentaron sus ideas estos dos mártires, Juan Hus y Jerónimo? Lo alimentaron de lo que se llamó un personaje que existió también en este periodo, en el periodo de la iglesia de Tiatira, que fue un erudito de Inglaterra llamado Juan o John Wycliffe. John Wycliffe. Él fue en verdad lo que se llamó el lucero de la mañana o la estrella de la mañana, le llamaron así. Él era de ascendencia judía de Inglaterra, ¿ve? Y entonces él se puso a estudiar la Biblia y él fue el que encontró 100 años antes que Hus y Jerónimo y que Lutero, él fue quien encontró que la venta de indulgencias y de documentos para salvarse, y la venta de favores para tener cargos en la iglesia, no importa la conducta, y que el dominio de la mente por causa de la iglesia, que no podían pensar, no podían opinar, era un abuso, y él se levantó. Había una penalización que la iglesia había decretado, de que la Biblia no se debía traducir a los idiomas de la gente. La Biblia estaba traducida, estaba solamente en hebreo y griego, el Nuevo Testamento, y también en el siglo IV la habían traducido al latín. Y estos idiomas, el latín fue el idioma del Imperio Romano en su tiempo. Los idiomas evolucionan y ya en este tiempo el latín ya no era el idioma del pueblo, y mucho menos en Inglaterra, ni en ninguno de los pueblos. Ya lo que se hablaban eran dialectos del latín. ¿Ve? Y había una pena de parte de la iglesia, que si se traducía la Biblia a los idiomas del pueblo, idiomas culturales, idiomas vernáculos, era la hoguera. Así que entonces Juan y Jerónimo, Juan Hus y Jerónimo, Juan Hus tradujo la Biblia a la idioma del pueblo, y por eso pues lo quemaron. John Wycliffe, él de Inglaterra, porque estos otros eran de Alemania, tradujo la Biblia al inglés, al idioma del pueblo. Así que lo condenaron a muerte, a la hoguera, pero no pudieron atraparlo, porque él estaba en Alemania y se escapó, vino a Inglaterra, y en Inglaterra pues había un personaje de mucha influencia que lo protegió. Murió en su cama. Pero él fue el que escribió 3 libros importantes denunciando los abusos y la corrupción de la iglesia y desafiándola, refutando la posición y creencia y teología y la doctrina de la iglesia. Y difundió sus escritos, escribió abundantemente, y entonces de los trabajos de él fue que se orientaron, se alimentaron Hus, Jerónimo y Lutero, que trataremos en la otra iglesia. Eso es muy importante que sepamos todos estos detalles que pasaron allí en estos tiempos. Así que fueron influidos por Juan Wycliffe, llamado Lucero de la Reforma, o la estrella de la mañana de la Reforma. John Wycliffe nació en 1331. Note usted que Juan Hus y Jerónimo, Juan Hus fue quemado en 1415, y Jerónimo 1416.
mientras que Juan Wycliffe nació en el 1331 y murió en el 1384. ¿Ve? Nació en Yorkshire, Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés, la lengua del pueblo, fue condenado a muerte, no pudieron apoderarse de él, murió en su cama en 1384. Un año después de su muerte, la iglesia desenterró sus restos y los quemó, los restos, un año después de muerto, y lo arrojó al río. De tanto este odio que le tenían, de tanta aversión. Así que entendemos pues acontecimientos que ocurrieron en el tiempo de esta iglesia de Teatira. Recuerde, la Edad Media quedó allí encajada en este tiempo, que entendemos que empieza con el destronamiento del último emperador de Occidente, Polo Acro 476, y la finalización del Imperio Romano de Oriente, que allí también el emperador que había fue derrocado, destronado en el año 1451. Que otros creen que la Edad Media termina con la llegada de Colón a América en 1492. ¿Ve? Así que hay un acontecimiento que ocurrió en ese tiempo también que debemos saber para entender la historia, en qué tiempo ocurrió, qué acontecimientos pasaron. Durante ese periodo de la Edad Media ocurrió también lo que se llamó el Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente. ¿Qué fue el Cisma de Oriente? El Cisma de Oriente fue, porque como ya vimos, Constantino dividió el Imperio Romano en dos etapas, en sedes, le puso una cabeza, los imperios romanos de Occidente en Roma, y otra cabeza al Imperio Romano de Oriente en lo que se llamó Constantinopla, que hoy es Turquía. Y entonces la Iglesia Católica pues copió esa práctica y ella ocupaba también todos esos territorios y también puso dos cabezas. Puso una sede en Roma y allí estaba entonces el Papa del Imperio Romano de Occidente, en Italia, en Roma. Y estaba también el líder de la Iglesia Católica en Oriente, en Constantinopla, allí con el título de patriarca. El patriarca de Constantinopla. Así tenía dos cabezas la iglesia. Recuerde bien que la estatua de Daniel 2, la parte última que es de hierro, es el Imperio Romano, y note usted que tiene dos piernas. Es bueno que entienda que en la profecía no se pierde en detalle, tiene dos piernas. Es que el Imperio Romano tenía dos cabezas, la iglesia también, pues puso, en cada una de esas cabezas puso una sede. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿A qué se le llama el cisma de Oriente? En el año 1054, los dos líderes, el Papa de la Iglesia romana, la Iglesia Católica Romana de Occidente, y el Patriarca, líder de la Iglesia Católica de Oriente, en Constantinopla, se pelearon. Porque el Papa de Roma aspiró no solo a lo que ya tenía, que ya tenía el dominio de la religión en todo de la iglesia, pero tenía también el poder político, controló el poder político, pero aspiró a tener el dominio de la iglesia de Oriente también. Así que entonces se puso a gestionar la caída, el detronamiento del líder de la iglesia católica allá en Constantinopla, Miguel I Celulario. Así que entonces envió una comisión, Pío IX, Pío IX, sí, mandó una comisión allá
a Constantinopla para defenestrar, para destronar al líder de la Iglesia Católica, Miguel I Celulario, de Constantinopla, de la Iglesia Católica del Oriente. Y él pues lo enfrentó, se opuso, y entonces se ensalzaron en una confrontación. Y entonces eh, terminaron dividiéndose la iglesia. ¿Ve? Eso fue el Papa León IX, que aspiraba a ser pues el líder de la iglesia de todos y pues quitar al líder de allá, de Oriente, de Constantinopla. El método que ellos usan es de maldecirse, cuando ellos declaran que alguien está fuera del propósito de Dios. Ellos entienden que ellos son el plan de Dios, el propósito de Dios, y el que no encaja en el propósito de Dios a manera como ellos lo ven, ellos declaran que Dios le da autorización para que los declaren malditos. Entonces ellos le echan una maldición que se llama anatema. Así que entonces León IX anatematizó a Miguel I Celulario. Y Miguel I Celulario lo enfrentó con la misma herramienta y anatematizó a León IX. Se maldijeron los dos y entonces ya rompieron y la iglesia se dividió. Porque Miguel I Celulario de Oriente entendía que la Iglesia Católica de Occidente de Roma había pisoteado algunos principios divinos y doctrinales que eran básicos. Y entonces pues los llamó que eran apóstatas y los maldijo, los anatematizó. Pues el de aquí hizo lo mismo, el de Occidente con aquel, y entonces se cambió el nombre. Entonces la iglesia de aquí de Occidente, recuerde que Europa y nosotros es Occidente, cambió de nombre y se llamó Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. O sea que yo con el nombre de Roma, porque la gente del Occidente tenían otro nombre. Aquello no era Roma, aquello era Constantinopla. Entonces, el nombre que se le puso a la iglesia católica de allá fue Iglesia Apostólica Ortodoxa, que significa pura. Así quedaron llamándose ellos, lo que quedaron de aquel lado. Eso es lo que pasó en el año 1054. ¿Ve? Se procedió entonces a anatematizar al líder de allí, del Oriente. ¿Ve? Se enfrascaron en una disputa que culminó en el rompimiento. Así, la iglesia romana de Oriente y la de Occidente se dividieron y la iglesia ortodoxa hoy, pues, está anatematizada por la iglesia romana y la iglesia ortodoxa de Oriente, pues, anatematizó a la iglesia romana. Cada una cree que la otra es un engendro de Satanás. Y la iglesia católica, apostólica romana de Occidente, cree que Dios le ha asignado que debe destruir, que Dios le pide que debe, porque ellos creen en la muerte. Ellos durante la Edad Media, era a la hoguera que condenaban, y también a empalarlo, que es entrarle un palo a la persona por debajo y sacarlo por la boca. Todo tipo, pues, de crueldades posibles. Creen en la muerte, creen en matar, creen que Dios les ordena que se mate al que no se alinea con ello. Por lo tanto, la Iglesia Católica de Occidente cree que esa tarea está pendiente, que Dios le ha establecido esa tarea y ellos no han podido terminarla, que es de ello eliminar
llevar a la muerte, matar. Porque ellos creen en la muerte, ellos creen que es que Dios le ha asignado que ellos maten, porque ellos creen que Dios mata y que Dios le ha asignado a ellos, que ellos sean el instrumento de Dios para establecer los principios y el proyecto de Dios en la tierra, matando a los impíos. Y ellos le llaman impíos. Así que ellos creen que Dios le ha asignado la tarea, que ellos tienen que matar a esa gente. Por lo tanto, ellos están desde ese tiempo en guerra, produciendo guerra y destrucción. Les voy a poner un ejemplo, que todavía no nos toca llegar allí, lo vamos a ver luego. Pero cuando cayó el muro de Berlín, eso significa en 1987, ahora reciente, cuando cayó el comunismo en Rusia, cuando cayó lo que se llamó la cortina de hierro, inmediatamente el ejército de la OTAN, el ejército de la OTAN, que es el ejército de Europa. Europa es una organización política que se llama la Unión Europea. Hay 31 naciones que forman esa unión. Ya ellos son una entidad política y son el cumplimiento profético de que las naciones iban a unirse todas. Ese ya es el comienzo para poner al anticristo. El nombre que ellos le dan es la globalización o nuevo orden mundial. Es cuando el mundo tenga un solo líder. Ya la Unión Europea es el comienzo de eso. Y ya se han unido todas esas naciones. La meta es que se sigan uniendo otras hasta que se unan todas. Ya en la Unión Europea, pues, es un ensayo. Es un ejército. El ejército, el segundo ejército poderoso del mundo, con armas para pelear. Pero ellos creen en la guerra. Pero ese ejército de Europa, de la Unión Europea, es el ejército del Vaticano, ese ejército es del Papa. La Unión Europea, esa entidad política de todas esas naciones, es un proyecto del Papa. ¿Ve? ¿Qué es lo primero que hizo la Unión Europea, la OTAN, cuando cayó el muro de Berlín, 1987? Fue bombardear a todo lo que era la antigua Yugoslavia, la región de los Balcanes, que está al norte de Grecia y al este de Turquía, la antigua Yugoslavia, los Balcanes. Fue bombardearla y destruirla. Y de una nación han salido como 7 naciones pequeñas y todas destruidas. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque son ortodoxos, porque ellos son católicos ortodoxos. Así que esa es la meta y así han estado desde ese tiempo, pues en guerra, dispuestos a matar y esa meta continúa. Así que para que entendamos cómo funciona todo esto, y todo eso empezó fue en el tiempo de la iglesia de Tiatira, entre el 538 1517. En el 1517, recuerde que allí tenemos otra iglesia, porque allí empezó otro periodo. Allí lo que empezó fue la reforma protestante de Martín Lutero. Empezó allí, en el 1517. Así que vamos a leer en la Biblia allí el mensaje que la Biblia da, que la Biblia tiene para la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. Está allí, ¿cómo se llama? En Apocalipsis 2:18 al 29, que es lo que el testigo fiel y verdadero, qué mensaje es que le envió a esa iglesia y qué es lo que la Biblia dice de ella en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice así: mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerde bien que el ángel es el anciano de la iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo una poca cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy, que escudriña la mente y el corazón. Y yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que dice que la iglesia en ese tiempo, ya vemos el nivel de corrupción que tenía tan grande. Dice que tenía a Jezabel. Bueno, para poder entender quién era Jezabel, pues tiene que leer el Antiguo Testamento, allá como Jezabel, eh, Jezabel era, recuerde bien, la esposa de Acab. Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel fue una mujer pagana con la cual se casó este rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Jezabel era hija del sacerdote de Baal. Así que cuando Acab reinaba en Israel, quien mandaba era Jezabel, pero quien mandaba en realidad era el sacerdote de Baal, porque a través de Jezabel, el sacerdote de Baal dirigía, dirigía a Israel, porque Acab era un individuo sin estabilidad, un individuo sin voluntad, sin dominio propio. Y Jezabel pues hacía esas cosas, que dice que enseñaba a la gente a fornicar. El problema es de que la religión de Baal, Baal era pues el dios de los fenicios, y Fenicia era una ciudad fundada por los griegos, allí en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, Fenicia. Y Baal, el dios de ellos, establecido por los griegos, ellos tenían muchas rarezas en lo oculto. Una de ellas es que ellos creían que el sexo era un culto. Por lo tanto, ellos hacían cultos con orgías sexuales. Y eso es lo que dice allí, dice que Jezabel enseña a la gente, dice, a cometer fornicación. Todo esto son datos muy importantes. Ok, vamos, porque quedan unos minutos, a comenzar a decir algo sobre la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, esa iglesia, escuche bien, hay dos iglesias de las 7 que ellas ocupan, están enmarcadas dentro del tiempo profético en que el papado iba a tener dominio mundial. La profecía dice, la Biblia dice,
que el apogeo, el dominio del papado, iba a ser por 1260 años. Y lo dice de varias maneras, porque también dice que sería por 42 meses. Y lo que ocurre es de que en la cultura hebrea y en la mentalidad hebrea, un mes tiene solamente 30 días. Nosotros hoy tenemos meses de 28 días y meses de 31 días. En la cultura hebrea es solo de 30 días todos los meses. Por lo tanto, si usted multiplica 42 por 30, le da 1260. Y es por eso que en alguna parte de la profecía dice que el papado iba a tener dominio por 1260 días. Es porque en la Biblia se usa el método de usar día por año, que cuando dice día son años. Y a veces cuando dice años son días. ¿Ve? Por ejemplo, Cristo, su ministerio fue de 3 años y medio, 1260 días literales. El papado iba a intentar copiarlo, haciéndose pasar por Cristo, diciendo que él es el vicario de Cristo. Por lo tanto, iba entonces a reclamar tener dominio, supuestamente en nombre de Dios, y lo iba a procurar tenerlo por 1260 años literales, copiando el ministerio de Cristo, que fue 1260 días literales. Por lo tanto, el dominio del papado empezó, ¿ve?, en el 538, cuando ya en el 476 quitaron el último emperador romano. El papa que había allí, líder de la iglesia romana, se notició de que el emperador político y militar no estaba, y él hizo todos los movimientos a ver cómo él podía ocupar ese lugar. Y en el 538, el papa Virgilio, que estaba allí, él tomó las medidas, hizo los pasos y logró tener ese dominio. Y lo perdió el papado perdió ese dominio que adquirió allí ya en el 1798, 1260 años más tarde de haberlo tomado en el 538, 1798. Cuando se le quitó el poder al papado, se le quitó el poder político que él había adquirido allí. ¿Quién se lo quitó? Se lo quitó Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, cuando envió en ese tiempo al general Berthier para que arrestara al Papa. Hasta ese momento el Papa tuvo tanto dominio desde el 538 que pensar que hubiera algún político o militar que pudiera enfrentarlo no era pensable. Él tuvo el dominio y él usaba el poder político, estaba a su servicio, y él destronaba a quien quería y subía a quien quería por 1260 años. Pero allí ocurrió que Napoleón Bonaparte envió a general Berthier, y Berthier entró al Vaticano y arrestó al Papa Pío VI. Y no solo eso, pero lo sacó del Vaticano, arrestado, preso, y lo sacó de Roma, lo sacó de Italia, lo llevó a Aviñón, Francia. Y Pío VI murió en Aviñón, Francia. Y Napoleón Bonaparte decretó el fin del poder romano en la tierra en el 1798. Y así se cumplió esa profecía de que ese poder iba a tener dominio por 1260 años en la profecía. Vamos a dejarlo allí hoy